Educación, Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo te va? Diego Moranzoni te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Bien, bueno, tengo muchas dudas. La gente tiene muchas dudas con el tema, no de la educación en sí, pero sí cómo se va a desenvolver, desarrollar todos los que somos padres y tenemos a nuestros hijos en edad escolar. Va a haber, la primera pregunta, porque algunos ya dicen, no va a haber clases este año. Yo sé que hay clases virtuales, por radio, hay contenidos, etcétera, pero físicas no están suspendidas ya este año, no está perdido el año lectivo, más allá de lo que están trabajando virtualmente. No, primero creo que vos empezaste de manera correcta. Digo, las clases a distancia, con el desafío que eso conlleva, siguen realizándose, ¿no? Con mucho esfuerzo de los docentes, de la maestra, el maestro, el profesor, de los estudiantes y de los adultos del hogar, mamá, papá, los hermanos mayores, ¿no? En la diversidad de realidades que es cada familia, en una Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco y está nuestra responsabilidad. Tenemos una certeza, que vamos a volver a las aulas cuando no haya riesgo para los estudiantes, para los docentes y las familias. Exactamente. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? No lo sabemos todavía. Pero el ciclo lectivo no está perdido. Al contrario, tenemos que valorizar todo este esfuerzo y al momento de volver físicamente a las aulas, tomar conciencia del impacto que ha tenido esto. Vamos a tener realidades de trabajo con los maestros y las maestras con mucha más desigualdad, ¿no? Porque eso también es algo que tenemos que reconocer, que a pesar del esfuerzo que hacen maestros, familias, estudiantes, los gobiernos, vamos a estar en un mundo a partir del impacto de la pandemia que va a ser más desigual, ¿no? Entonces tenemos que trazar un camino que permita fortalecer las trayectorias educativas de cada uno de nuestros estudiantes e imaginar el vínculo de este ciclo lectivo 2020 con el 21, porque la escolaridad obligatoria son 14 años. Y eso es lo que tenemos que analizar. Sabés que vos hablaste un poco de las desigualdades y yo te lo llevo al terreno de la gente, lo que le pasa en el chat, viste, que hoy son muy famosos los chats de padres de colegio, vos lo debés saber, Nicolás. Y dentro del mismo chat nosotros tenemos, algunos están que no pueden pagar la cuota, no la quieren pagar más, no pueden, esperan respuesta al colegio. Yo mando a mi hijo a un colegio privado subvencionado y cada padre, yo creo que también acá hay que apelar al sentido común y las posibilidades de cada uno. ¿Ustedes tienen algún plan como para ayudar a esas familias o las escuelas de los que mandan a colegios privados o subvencionados para poder seguir pagando y no perder la vacante? Bueno, esa es una situación de incertidumbre que ya te respondo, pero estamos hablando de una desigualdad más profunda. Total. No estamos hablando de la exclusión, de la pobreza, de realidades socioeconómicas muy complejas. Digo, es ahí donde se va a profundizar aún más, pero también va a ocurrir en los sectores medios, porque no es lo mismo una familia donde es un solo hijo, donde son 4, porque la presencia de los padres, de la mamá, del papá, por más que estén en la casa, no es sencillo. Y los padres, los adultos del hogar, no son los maestros, tienen que acompañar, pero no son quienes tienen que llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. A nosotros nos preocupa, ¿no? Por eso nos ocupamos la situación que vos estás comentando, de muchos padres, de muchas familias que por priorizar la salud que ha adoptado nuestro gobierno, nuestra sociedad, han dejado de percibir ingreso, ¿no? Y que pueden tener el temor o no están pudiendo pagar en la actualidad la cuota del colegio. Convocamos a las 4 cámaras que los aglutinan con un concepto básico, la solidaridad, ¿no? Que se puedan postergar los vencimientos de todas las cuotas sin intereses, ¿no? Hasta que la familia recupere el ingreso y que eso no tenga efecto alguno en el vínculo del estudiante con la escuela, ni siquiera en este presente. Digo, no se le puede bloquear la plataforma educativa porque no pueden pagar la cuota, o al momento de regresar a la escuela, si no paga la cuota, no va a poder volver físicamente. Obviamente que eso no puede ocurrir. Tenemos un número telefónico en el Ministerio donde recibimos denuncias, consultas, y cada una de ellas las asume nuestro equipo y hablamos con las cámaras y, de ser necesario, hablamos con cada uno de los colegios. Ministro, lo llevo también a otro tema que tiene que ver con los chicos y que se está planteando últimamente, que tiene que ver con la salida de los niños. Los niños hoy son los que están sufriendo el aislamiento real porque no salen, uno no ve niños por la calle. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que haya una flexibilización para que los chicos salgan en algún momento del día, por horarios, no sé? ¿Se está planificando esto en el gobierno? Hay un concepto básico que es priorizar el cuidado de la salud. Digo, tenemos que ser conscientes que muchas veces
vemos medidas que están tomando países del hemisferio norte que están en otro momento de la pandemia. Italia o España, ¿no? Que anunció entre ayer y hoy la posibilidad de que los niños salgan. Pero es una situación distinta. Digo, recordemos también la sociedad cuando había mucha ansiedad por la suspensión de clases. La suspensión de clases no se vinculaba solo a lo que ocurría acá, sino a cómo nos golpeaba las imágenes de los países europeos. Bueno, todo tiene que ser a su debido momento. Hoy tenemos que tener la claridad que hay que priorizar la salud, que cada decisión que se tome tiene que ser una decisión científica, epidemiológica, ¿no? Para ver cómo logramos, que todo este esfuerzo que tiene un costo social, como se describe, un costo económico, un costo en la educación, no hagamos que hipotecar todo ese esfuerzo, ¿no? Y que empiece a haber niveles de contagio que cuesten vidas, como ha pasado en otros países del mundo. Pero ¿sabés lo que estaba pensando mientras hablabas, Nicolás? Que más allá de cuándo comiencen las clases, también con respecto a la cuarentena focalizada y que empiece la gente a laburar, mi mujer y yo laburamos. Estos problemas que van a pasar en las casas de todos los argentinos. Si empezás a laburar y los chicos están en casa, también vamos a tener ese problema. ¿Quién los cuida a los chicos? Por eso no va a ser fácil instrumentar todos los regresos. Priorizando siempre la salud. No es fácil. Nada de lo que estamos transitando es fácil, ¿no? En una situación de angustia de toda la sociedad, de la humanidad, ¿no? En una situación también que golpea económicamente y vemos un Estado presente que empieza a desplegar medidas. ¿Quién hubiese imaginado 2 meses atrás que el Estado Nacional estaría pagando parte de los salarios del sector privado de aquellas empresas que hoy no pueden garantizar el pago de salarios? Estamos en una situación absolutamente extraordinaria que demanda medidas también extraordinarias. Y esta problemática que vos planteás, si se empieza, ¿no? Ciertos sectores de la economía a ir a trabajar, garantizar que un adulto, ¿no? Puede ser la mamá, el papá o algún otro adulto del hogar, se quede con los más pequeños. Bueno, cada problema implica la búsqueda de una nueva solución con un Estado presente. Creo que puede haber aciertos y equivocaciones, pero hay un gobierno y un presidente que ha tomado de manera personal el desafío de conducir este proceso inédito. ¿Y qué grado de participación? Te escuché ayer en una nota, no me acuerdo a la noche en qué medio, del éxito de las plataformas que están enviando. Mi hijo está en sala de 4, las actividades que le mandan son recreativas, obviamente, está claro. Pero ya me imagino lo que es primario, secundario, entiendo que están mandando plataformas todos los días para que los chicos continúen con las clases. ¿Tienen buena repercusión? ¿Los chicos participan, tienen un seguimiento de eso? Bueno, la clave para nosotros es el vínculo del maestro o la maestra del profesor con el estudiante, más allá del instrumento que se utilice, ¿no? La plataforma no es una finalidad, es una herramienta, ¿no? Que permite trabajar. Nosotros tenemos herramientas analógicas, 14 horas de televisión por día, 7 horas de radio por día, hemos distribuido 13 millones de cuadernos, nuestra propia plataforma que se navega gratuita, además de lo que hacen las provincias y cada colegio, cada escuela. Ahora, también tenemos que ser conscientes que nada, pero absolutamente nada, tiene la capacidad de reemplazar el trabajo en el aula, ¿no? El trabajo que lleva adelante el maestro o la maestra en esa diversidad de realidades, ¿no? En un aula de 30 estudiantes, de 30 alumnos, no todos van en la misma marcha, ¿no? Entonces ahí es donde hay abordajes específicos que la maestra impulsa o el maestro con cada uno de los estudiantes. Eso en el hogar es imposible de hacerlo, por eso tenemos que estar muy atentos a estas realidades que profundizan la desigualdad en los aprendizajes. Ahora, como funcionario y también como hombre de la política, lo tengo que consultar con respecto a algún sector de la política que utiliza esta pandemia, por ejemplo, para ir en contra de las decisiones del gobierno, ¿no? Critica fuertemente la decisión de decretar una cuarentena por tanto tiempo, pone trabas en lo que es el Congreso de la Nación para sesionar. ¿Cómo lo ve usted como hombre de la política, como parte de este gobierno? No, yo creo que si podemos rescatar algo positivo de esta situación es que hay un marco de mucha colaboración y unidad de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, ¿no? Si uno ve el respaldo que tiene el presidente, de los 23 gobernadores y gobernadoras y del jefe de gobierno, es muy claro. Luego hay dirigentes políticos que tienen todo el derecho del mundo a opinar, ¿no? Opinar
a veces desde las tribunas que cada uno tiene, pero nosotros tenemos que ser conscientes como gobierno que tenemos la responsabilidad de cuidar las vidas, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Muchos opinan, pero su responsabilidad se agota, ¿no?, con sus palabras. Nosotros tenemos que dar cuenta de cada una de las decisiones que toma nuestro gobierno con algo claro, y creo que la historia va a confirmar que hemos elegido el camino correcto, que es preservar las vidas, e inclusive la experiencia de lo que vemos en algunos países del hemisferio norte, que por momentos priorizaron la economía, tuvieron un enorme costo social, un enorme costo en vidas, que los llevó también a tener que tener políticas de cierre de la economía, y perdieron el campo económico y perdieron el campo sanitario. Ministro Diego García Sáez lo saluda. Le quería consultar, una vez pasadas todas estas cuestiones, varios meses que en realidad los alumnos van a estar frente a una computadora, evidentemente también esto ha sido una prueba de fuego. De alguna u otra manera, de acá a unos años, contenidos obviamente técnicos van a cambiar, y va a cambiar incluso no reemplazando a los maestros, como lo decimos siempre, pero evidentemente va a cambiar la educación de aquí a los próximos años, porque esto ha sido como una prueba de fuego. Bueno, esperemos que este momento inédito, impensado, no querido por nadie, nos permita ser mejores como sociedades, ¿no? Y que eso también vaya al campo de la educación. Que no sea un esquema que consolide el individualismo, ¿no? Y que la tecnología puede ser una herramienta para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando sea conducido con una mirada pedagógica correcta, ¿no? Pero creo que podemos estar en las vísperas de cambios profundos de nuestra sociedad si logramos una mirada de solidaridad y de mirada común de los desafíos que va a tener no solo nuestro país en transitar esta pandemia, sino también en el proceso de recuperación posterior. Ministro, esto no tiene que ver con la escuela al 100% de los colegios, pero uno empieza a notar, con lo que habla con la gente, con los amigos que tenemos hijos, que los chicos empiezan a padecer, lo grande también, ¿no? Pero bueno, uno es adulto, un poco más el encierro. Me pasa a mí, mi hijo cambió el sueño de una manera, se duerme a las 6, 7 de la mañana, se levanta, es difícil ordenarlos. ¿Tienen pensado algo desde ese lugar? ¿Qué podemos, si los chicos pueden salir, no sé, a partir de la semana que viene, aunque sea dar 3 vueltas a manzana, que no tiene que ver con la educación, pero tiene que ver con la salud de los chicos, ¿no? Esta ansiedad todos sabemos el costo, sí, todos sabemos el costo social, inclusive, más allá que yo soy ministro de Educación, lo digo siempre, más importante que aprender, la responsabilidad de los adultos, no es acompañar el proceso de aprendizaje, no vínculo con el maestro, sino acompañar a los más chicos en la incertidumbre que tienen, ¿no? Ahí está nuestro rol, que también nosotros estamos inmersos en esa incertidumbre, ¿no? Y que cada decisión que se tome va a ser una decisión vinculado a preservar la salud. No tengo una respuesta para tu pregunta, porque el presidente suele decir que esta obra se va escribiendo cuando estamos arriba del escenario, ¿no? Porque las decisiones que se toman son un aprendizaje no solo de lo que ocurre en la Argentina, sino también de lo que ocurre en otros países. Veamos cómo le va a España inclusive, que está en una instancia distinta de la pandemia, dentro de algunas semanas, a partir de la decisión que ha adoptado, ¿no? Para que algunos chicos puedan salir por momentos con los padres, claro, a pequeñas recorridas. Sí. Ministro, lo escuchaba en la exposición de ayer en el Senado y habló sobre algunas fechas. Por ejemplo, lo que va a ser el receso escolar, pensando que en algún momento va a iniciarse. La idea es que en diciembre haya un receso escolar para la época de las fiestas, enero también, y que empiecen las clases después a partir de febrero o continúen. ¿Esto va a ser así? Digo, hay mucha incertidumbre y por lo menos para ir aclarando el panorama. Bueno, depende cuándo volvamos a las clases físicamente, ¿no? Del impacto que tenga todo este enorme esfuerzo que están llevando adelante maestros y la sociedad. Para nosotros no es una decisión exclusiva de este ministerio, sino es una decisión que hay que consensuar con las 24 jurisdicciones educativas, pero yo creo que es contradictorio decir que se van a eliminar las vacaciones cuando nuestros maestros y maestras están trabajando tanto, claro, cuando tenemos además una situación de enorme tensión, de esta incertidumbre que golpea a los maestros, a los niños, a los adolescentes y a las familias. Que pasado este momento, una vez que transitemos la pandemia, vamos a necesitar un respiro.
vamos a necesitar parar la pelota, como se dice, recomponernos, volver el año que viene a las clases, digo, y que eso nos permita, y nosotros sí ahí ponemos el foco, principalmente en los que están terminando nivel, ¿no? Los que están terminando el secundario. Claro, allí ahí sí vamos a tener que poner una política para que no específica. pierdan el año siguiente a la universidad, si van a un terciario. Por eso, y un cierre de los 14 años de educación obligatoria, ¿no? Los que están en quinto, sexto año según la jurisdicción, que quizás, no todos, pero ellos, no más allá que esto hay que coordinarlo con el sistema superior y con las provincias, tener un ciclo lectivo adicional en febrero, marzo y abril, y que excepcionalmente los primeros años de las universidades y los terciarios en el 2021 ingresen o comiencen el mes de mayo. Igual es todo un tablero que no sabemos cuál va a ser. Perdón, Dieguito, ¿qué pasa con el salario? Porque mucho, o sea, está garantizado en los docentes, más allá de sean privados del Estado, está garantizado el salario, pues están laburando igual, no va a haber problema con eso. Por supuesto, los trabajadores, los docentes estatales están percibiendo todos sus salarios y los trabajadores, los docentes del sector privado, también en aquellos casos, como mencionaba, si hay alguno de los establecimientos educativos que está en una situación que no pueda pagar de que no está recibiendo los ingresos y que no tiene subsidio, porque hay muchas veces que la institución privada tiene el subsidio del 100% del salario del docente, si no lo tiene, puede presentarse a muchos de estos instrumentos y herramientas que está llevando adelante el gobierno nacional. Le quería preguntar, ministro, porque en realidad son muchas preguntas que hace la gente, sobre todo aquellos que envían a sus hijos a colegios privados. ¿Se va a rever nuevas medidas o evidentemente acá lo que va a haber es un seguimiento? Porque muchos padres están preocupados, dicen a ver si la cuota me la aumentan, bueno, con el correr de los meses, o si esto está básicamente charlado y ha quedado en el futuro como que así sea. Está charlado, es el compromiso de las cámaras y es lo que nosotros estamos vislumbrando que se está cumpliendo. Si hay alguna familia que está sufriendo algún tipo de medida distinta a la que yo estoy manifestando, le pido que se comunique con el ministerio, puede entrar a las redes sociales del ministerio, ahí están todos los teléfonos y nosotros personalmente vamos a hablar con las cámaras y de ser necesario hablar con la institución educativa, mucho más porque observemos, ¿no? Es un momento de la solidaridad, ¿no? De un Estado presente que acompaña a los trabajadores que hoy por la situación económica no están pudiendo percibir su salario, ¿no? Un Estado que se involucra para intentar resolver estas situaciones inéditas e impensadas algunas semanas atrás. Ministro, los colegios, las escuelas, los docentes, hoy están dando un ejemplo, porque también las escuelas se convirtieron en un foco de distribución de alimentos, como por lo menos como una posibilidad de que las familias que hoy no tienen recursos, que muchos chicos que iban a comer a la escuela no se queden sin esa comida, sin ese alimento. ¿Cómo se está manejando la distribución hoy por hoy en las escuelas y con las familias? Bueno, el punto que vos mencionás es central, el reconocimiento a nuestros maestros, maestras, no solo en el desafío de la continuidad educativa a la distancia, sino también del rol central que tienen nuestras escuelas en la distribución de alimentos y garantizar ese derecho, ¿no? Maestros, maestras, directivos, auxiliares, y la realidad es distinta según la jurisdicción, ¿no? Se han pasado en la inmensa mayoría de las jurisdicciones de los comedores a las viandas o a la distribución de módulos de alimento. Con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación coordinamos y supervisamos el cumplimiento de cada una de estas cuestiones y creemos que se ha avanzado fuertemente, inclusive el Gobierno Nacional a partir del Ministerio de Desarrollo Social ha duplicado el aporte de transferencia a los comedores, como también lo han hecho muchísimas provincias. Ministro, además de los maestros y todo el personal educativo, los colegios tienen, por ejemplo, la gente que está en los comedores, o sea, que le dan de comer a los chicos, los kioscos, un montón de gente que también vive del sistema educativo, no directamente, pero sí indirectamente. ¿Hay algo pensado para esta gente que muchas veces son tercerizados, ¿no? Yo alquilo el buffet de un colegio, pero dentro de este sistema de educación? Bueno, no dentro del sistema de educación. No. Son muchas de las medidas que ha presentado el Gobierno Nacional, ¿no? Sí. Para monotributistas, estos créditos que se pueden acceder,
Digo, en el caso que sea una empresa, una sociedad, inclusive de hecho, si tiene sus trabajadores registrados, se puede presentar, ¿no?, para que puedan percibir parte del salario directamente. El Estado se los paga a los trabajadores, ¿no?, hasta 2 salarios mínimos. Y creo que en todas esas medidas estamos viendo un Estado presente que acompaña estas situaciones impensadas que vos muy bien describís que ocurren en nuestras escuelas. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.